Clase 19, sistemas de ecuaciones. Vamos a continuar con nuestro estudio de estos sistemas que al final de cuentas resultaron en ser ecuaciones, ¿no? Entonces, esto es lo primero que tenemos que analizar y vamos a describirlo de la siguiente manera, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con un resumen, un pequeño resumen, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que una ecuación es una igualdad, ¿de acuerdo? Entonces, una ecuación es una igualdad. Por ende, ¿qué nos está diciendo? Bueno, que las cantidades que relaciona el símbolo igual, que es este, deben ser la misma del lado izquierdo, misma cantidad, lado izquierdo, y del lado derecho tendría que ser la misma cantidad del lado derecho, ¿no? Entonces, esto es lo que se tenía que cumplir. ¿Y cómo sabíamos que se cumple esta situación? Bueno, esta situación se cumple si existe un número real b, en este caso un número real b, que satisface la condición. ¿Y cuál es esa condición? Ojo, la condición es de igualdad, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esto es lo que estamos analizando, ¿no? Que de una ecuación tenemos que tener la misma cantidad y esta condición, esta es la condición, que sea lo mismo. Esta condición solo se cumple si existe un número real b. De aquí pudimos escribir una infinidad de características, como fueron también las desigualdades, también fueron las ecuaciones de problemas aplicados, ¿no? Esto básicamente lo que hemos estado haciendo. Y ahora introducimos algo más complejo, o vamos a desarrollar una situación un tanto más compleja. Como pueden observar, nosotros hasta el momento hemos trabajado únicamente con una ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, únicamente se ha trabajado con una ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo más importante, ¿de acuerdo? Que nada más únicamente hemos trabajado con una ecuación. ¿Y esta ecuación de qué forma es? Bueno, pues esta ecuación es de la forma, vamos a ponerlo esto un poquito más arriba. Ok, no me permitió, vamos a agregar unas líneas, ok, vamos a agregar unas, ¿no? Ok, permítanme un poco. Muy bien, entonces únicamente se ha trabajado con una ecuación. Y esta ecuación que estamos analizando, ¿qué forma tiene? Bueno, pues esta ecuación que estamos analizando tiene la siguiente forma, ¿no? Entonces, vamos a realizarlo ahorita en unos segundos. Ahí está. Entonces, para escribir la forma de la ecuación, ¿no? Entonces, como únicamente se ha trabajado con una ecuación, ¿cuál es esa forma de la ecuación? Bueno, pues nosotros tenemos una forma de la siguiente. Y es igual a mx más b, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la parte principal de nuestro estudio. Nosotros estamos analizando aquellas ecuaciones de esta forma, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todas estas ecuaciones tienen la misma forma. Y es decir, ¿qué es esto? Bueno, pues es una ecuación lineal. Todos lo que tengan esta forma se le llaman ecuaciones lineales y tienen una propiedad, que esta m se le conoce como pendiente, ¿de acuerdo? Pendiente. Entonces, hay distintas formas de las ecuaciones de una recta. Entonces, todas estas ecuaciones que son, o en otra parte de grado 1, son líneas rectas, ¿no? Entonces, la pendiente es igual a m, y la ordenada al origen es igual a b, ¿no? Entonces, de estas dos propiedades sabemos que podemos modificar
qué tan pronunciada está la curva, la inclinación de una curva, etcétera, ¿no? Vamos a analizar lo siguiente. Lo siguiente que vamos a analizar es esto. Fíjense cómo voy a escribir esta. Y es igual a, por ejemplo, 2x más 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? La pendiente es 2. M es 2. ¿Y qué es la pendiente? Bueno, la pendiente es una medida de qué tanto sube una curva, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto se va incrementando su altura, ¿no? En este caso, ¿se dan cuenta? Si yo me muevo 1, la pendiente es 2. Entonces, si yo me muevo 1 en x, ojo, que cuando x es igual a 1, aquí está. Cuando x es igual a 1, vamos a escribirlo en la tabla. Creo que aquí también. ¿Qué tabla de valores? Aquí está. Muy bien. Si se dan cuenta, es esta misma ecuación. Cuando x es menos 2, la función es menos 3, ¿no? Entonces vamos a visualizarlo. ¿Se dan cuenta? De menos 3, perdón, en menos 2, f en función de x es menos 3. Cuando es menos 1, en y es menos 1. Cuando es aquí, ok, cuando es en 0, esto es 1. Cuando x es igual a 1, y es igual a 3, ¿no? Es básicamente esto de mapeo, este proceso de tabulación. Aquí está una tabulación. Y lo que estamos haciendo aquí es poner los puntos y luego unirlos, ¿no? Pero yo les comenté algo muy importante, que esta línea recta o esta ecuación lineal tenía una pendiente de 2. ¿Cómo sé que es pendiente 2? Porque observe esta parte. M, aquí está M. Entonces M es igual a 2 y esa es la pendiente. Y la ordenada al origen es 1. Es decir, donde intersecta, cuando x es igual a 0, la función, ¿no? En este caso es 1. Aquí está. Entonces, esta siempre nos habla de la intersección con y, esta ordenada al origen, y que está pegado, este coeficiente que está pegado a la x o a la variable en cuestión, se le conoce como pendiente. Pero vamos a analizar un poquito más a fondo el concepto de pendiente. La pendiente, nótese que yo estoy diciendo que es 2. ¿Por qué es 2? Bueno, la ecuación para calcular la pendiente es esta. Es el punto en y2 menos el punto en y1 entre el punto en x2 menos el punto en x1. Y esto, en pocas palabras o en matemáticas, se describe mediante esta instrucción. Delta y, esta es la letra griega delta, es delta y entre delta x. ¿Y qué relaciona esto? Bueno, es un incremento. Es decir, es un incremento en esta medida de la pendiente, ¿no? Pero sin embargo, bueno, para ecuaciones lineales, realmente siempre es constante, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que la pendiente es 2? Pues, como les comentaba, esta es la forma básica de una ecuación lineal. El coeficiente que está multiplicando a la variable, que en este caso es x, y el coeficiente es m, pues se va a convertir en la pendiente. ¿Y qué significa? Ojo, aquí estoy diciendo que es 2. Es decir, que la pendiente desde este punto al otro punto, es decir, de menos 2 a menos 1, incrementó 2 unidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta incrementó 2 unidades. ¿Por qué digo que incrementó 2 unidades? Porque se dan cuenta, desde menos 3, el siguiente punto fue menos 1 en y. Entonces, ojo que incrementó 2 cuadritos. ¿Sí lo perciben aquí? Es un cuadrito, 2 cuadritos. Entonces, esta es la pendiente. ¿Se dan cuenta? Aquí está el punto x, está el punto x1 y x1 y y1, donde x1 es igual a menos 2, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. x1 es igual a menos 2, ¿no? Vamos a ver si no se traslapan. x1, y1 es igual a 3. ¿Se dan cuenta que este punto es la coordenada menos 2, 3? y1 es menos 3, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el siguiente punto? Entonces, el siguiente punto es menos 1, que sería x2 es igual a menos 1, y y2, perdón, sería igual a 1, ¿de acuerdo? Esta es la coordenada menos 1, 1. Entonces sería menos 1, ¿no? Entonces, estos son los puntos que refieren
o que se refieren a estos dos. Si nosotros aplicamos la fórmula, se dan cuenta, sería y2 menos y1. Entonces, ¿cuánto es y2? Pues y2 es menos 1. Y de este lado, y2 es menos 3, ¿no? Pero es menos. Vamos a hacerlo acá. Vamos a copiar esto. Ahí está. Entonces vamos a calcularla aquí abajito, ¿no? Entonces, estos son los datos que yo tengo. Bien. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si yo uso la fórmula? Bueno, si yo uso la fórmula, me dice que es m es igual a y2. ¿Y y2 quién es? Pues es menos 1. Ojo, voy a seguir esta y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, m, la pendiente es menos 1. Menos 1, que es y2, menos, menos 3. Y esto es entre el incremento en x, ¿no? Que en este caso sería x2 menos x1. ¿X2 cuánto es? Bueno, pues x2 es menos 1. ¿Y quién es x1? Bueno, x1 es menos 2, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Si se dan cuenta, esto es básicamente lo siguiente. Entonces, es menos 1 menos por menos 3, que haría más 2, ¿no? Entonces, aquí sería 2, ¿de acuerdo? Entonces, este sería menos 1 menos 3, sería como 2. Entre menos 1 por menos 2. Entonces, este menos con este menos se hace más. Entonces, quedaría menos 1 más 2. Y menos 1 más 2, pues es 1. Entonces, sería 2 entre 1, lo que es igual a 2. Y es lo que les decía, que es verdadero, ¿se dan cuenta? Entonces, en este caso, lo que estábamos analizando, pues es eso, ¿no? Que en realidad este número, bueno, lo que encontramos aquí fue eso, ¿no? Que 2 entre 1 es igual a 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner únicamente 2. Entonces m es igual a 2. Y es lo que les decía, esta ecuación que yo puse de ejemplo, pues tiene una pendiente 2. Es decir, que cada vez que avanza un punto, la pendiente incrementa en 2 unidades, ¿se dan cuenta? Ahora vamos a ponernos en esta parte, de menos 1 a menos 1, y voy a 1, ¿no? Entonces yo voy de este punto a este punto. ¿Se dan cuenta? La pendiente incrementó 2 cuadritos nuevamente. O si no lo tenemos así, pues, si no lo tenemos graficado, pues 2 unidades, ¿no? Nuevamente aquí se dan cuenta que está incrementándose la pendiente 2 unidades siempre. Esto es porque esta pendiente o este número es el uno que siempre tenemos que calcular. ¿Se dan cuenta? Siempre esto se mantiene constante. Entonces incrementa en 2. Muy bien, entonces una vez que tenemos las formas y que sabemos conocer que es una ecuación lineal, ahora, ¿qué pasaría si incrementamos la complejidad, no? Antes únicamente resolvíamos una ecuación, ¿de acuerdo? Entonces únicamente es lo que les decía un poco arribita, que únicamente se ha trabajado con una ecuación. Ahora, ¿qué pasa si comenzamos a trabajar con dos ecuaciones simultáneamente, ¿no? ¿Qué significa que sea simultáneamente? Bueno, pues ahora que yo no voy a tener únicamente una ecuación, sino que yo voy a tener dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿Y qué significa esto? Bueno, que ahora yo en vez de tener una única ecuación como la que tenía aquí, yo voy a tener dos de estas. ¿Se dan cuenta que se mantiene el mismo sistema, pero ahora se mantiene, pero con la condición de que tengo que encontrar algún valor B1 y algún valor B2 que satisfaga la ecuación? Entonces, como yo estoy trabajando con dos ecuaciones ahora, yo tengo que encontrar dos valores B, ¿de acuerdo? Antes era un valor B original que daba solución al sistema. Entonces, ahora yo tengo que encontrar dos números reales B1
y B2 que satisfagan al sistema, ¿de acuerdo? Al sistema de ecuaciones. Entonces, ojo, ahora yo estoy buscando dos números. En este caso solo buscaba uno, es decir, solo buscaba un número real B que satisfacía la condición, es decir, esta condición. Y ahora yo tengo ahora trabajando con dos ecuaciones, yo tengo que buscar dos números reales B1 y B2 que satisfagan la ecuación. Entonces, ¿a qué me refiero con sistema de ecuaciones? Bueno, pues un sistema de ecuaciones son estas dos ecuaciones superpuestas simultáneamente, ¿no? Entonces, aquí en esta parte ahora nuevamente tenemos las variables x, y un valor B1. Nuevamente tenemos x y un valor B2. En esta parte ahora, si se dan cuenta, ¿cuántos coeficientes yo tengo en esta ecuación? ¿Se dan cuenta? Aquí aparece la misma y y la misma x. Entonces, ¿cuántos coeficientes tengo? ¿Se dan cuenta? Yo tengo un coeficiente que acompaña a cada uno de los valores o de las variables, más bien dicho, ¿no? Entonces, en este caso, era 1 nada más, ¿no? Y también podemos incluir b, ¿no? Entonces, era m y b para ecuaciones para únicamente una ecuación. Y ahora, en los sistemas de ecuaciones, yo tengo 4, ¿no? Entonces, yo tengo A11 más A12, A21 más A22, ¿no? Entonces, estos son los coeficientes los que acabo de indicar. Entonces, estos coeficientes son los que permiten relacionar y dar solución al sistema, ¿no? Entonces, esto es lo importante, encontrar estos valores que satisfagan la condición. Ahora, no estamos buscando un número, ahora estamos buscando dos, ¿de acuerdo? Entonces, si encontramos un número B1 y un número B2, a este se le conoce como que existe una solución, ¿no? Entonces, si logramos encontrar el número B1 y el número B2, estaremos hablando como una solución del sistema de ecuaciones, ¿no? Y en este caso, ¿qué tiene que pasar? Bueno, que el lado izquierdo de la ecuación 1, vamos a llamar esta ecuación 1, la primera, que el lado izquierdo de la ecuación 1 debe ser igual a el lado derecho. Y posteriormente, que en la ecuación número 2, lo que pongamos como x y y del lado izquierdo tiene que ser lo mismo que el lado derecho, ¿no? Entonces, eso es lo importante que debemos analizar, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poquito más cómo se comportan estas rectas, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber sistemas de ecuaciones con ya sea una solución, soluciones infinitas o un número o que no tenga ninguna solución, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poquito más aquí, ¿no? ¿Qué se le llama sistema de ecuaciones? Bueno, supongamos que tenemos la misma recta. Aquí tenemos esta recta que estábamos analizando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si yo escribo la otra recta? Ok, vamos a poner que y es igual a, ahora que sea menos 3x más 1, ¿no? Bueno, vamos a ponerle menos 2, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿no? Si se dan cuenta, la curva azul es la primera ecuación, que es 2x más 1. Y que esto es una pendiente positiva, que habíamos dicho que avanza 2 unidades. Ahora tenemos una nueva ecuación que es menos 3x menos 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, fíjense, observen lo siguiente. Vamos a ponerle también una tabulación. Ok. Bueno, no me lo permite para la segunda. Ok. Tabla de puntos. Ahí está. Ahí está, observen lo siguiente. Entonces, tenemos dos ecuaciones. Y en esta ocasión, de un punto a otro, se dan cuenta, desde menos 2 a menos 1, esta ecuación en rojo, que es G, que es esta G, y es igual a menos 3x menos 2, ¿no? Entonces, ¿qué les decía? Ahora la pendiente en este caso es menos 3. Siempre este coeficiente que acompaña la variable va a ser la pendiente, ¿no?
Entonces, ¿ahora qué está diciendo? Bueno, como es negativo, me está diciendo que la pendiente baja 3 unidades. ¿Se dan cuenta? De punto a punto, es decir, de este punto a este punto, va a bajar 3 unidades. Y vamos a contarla. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Nuevamente, ojo en la curva roja. Es 1, 2 y 3. Nuevamente, ahora vamos en este punto, es 1, 2 y 3. Ahora la pendiente está decrementando la función o haciendo la negativa de 3 en 3 unidades por cada punto de X, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia aquí en sistemas de ecuaciones, básicamente es que tenemos que encontrar dos números B que satisfagan la condición. Pero ¿cuáles son esos números? Ese número, si se dan cuenta, F es la curva azul, G es la curva roja. Ojo en lo que voy a decir, muy importante. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó en este punto? Que las dos rectas se intersectaron en un punto. ¿Y cuáles son esos puntos? Ahora ya no hablaríamos de un único valor real B. Estaremos hablando de dos. ¿Por qué hablamos de dos? Porque si se dan cuenta es la coordenada donde se intersectan las dos rectas. Entonces, ahora, en sistemas de ecuaciones, nosotros estamos buscando estos dos puntos donde donde dos ecuaciones se intersecten. Muy bien. Entonces, esto es lo que estamos buscando. El punto donde se intersectan las dos rectas. Muy bien. Entonces, esto es lo que estamos buscando. Vamos a dibujar otras ecuaciones. Vamos a poner otra que sea 5. Ahí está, ya cambió. Vamos a mantener la misma, la de arriba. Vamos a cambiarla también. Vamos a ponerle un 3. Un 3 y un menos 1, ¿no? Ahora, la pendiente es 3 para F y para G es 5. Su ordenada es menos 1 y su ordenada de G es menos 2, ¿no? Entonces, ojo, vamos nuevamente a analizar el problema. ¿Se dan cuenta? Aquí están las dos rectas nuevamente. O, en otras palabras, el sistema de ecuaciones. Muy bien. Entonces, ahora, en un sistema de ecuaciones, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando el punto donde se intersectan, ¿de acuerdo? Y ojo, aquí está nuevamente. El punto donde se intersectan ahora es un medio de X, ojo, siempre es un medio de X y un medio de Y, ¿no? Aquí es el punto donde se intersectan, muy bien. Ahí se ve más claro, ojo, nosotros vamos a estar buscando estos dos puntos. Entonces, este es uno de los métodos que se discuten, ¿no? Este método para encontrar las soluciones de las ecuaciones se le llama el método gráfico, ¿no? En el método gráfico es muy simple porque lo que tenemos que hacer pues es graficarlo y si en algún punto se encuentran estas dos rectas, ese punto coordenado va a ser la solución. O en otras palabras, va a ser estos números B1 y B2. Entonces, ojo, esto es lo que estamos buscando. Muy bien. Pero no siempre es muy tardado este método tabular y graficar, ¿no? O no siempre tenemos a la mano un método para graficarlas, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, ojo con lo siguiente. Hay veces que las rectas nunca se van a cruzar. Entonces, ¿qué significa eso? Que si las rectas nunca se cruzan, estas rectas son paralelas. ¿Y qué significa si no se cruzan? Vamos a pintar esta, 6 más 2, ¿no? Ok. Ok, entonces, si se dan cuenta, vamos a pintar otra recta por acá que sea 5, que sea 6x más 6, ¿no? Por ejemplo. Si en ningún punto estas rectas se intersectan, pues significa que no hay solución, ¿no?
por más que yo grafique, por eso les comento, a veces este método gráfico no funciona, porque por más que yo le dé valores, nunca se van a cruzar estas ecuaciones, ¿no? Vamos a analizar la siguiente, que sea 2x más 4, vamos a poner esta, y en este caso que sea 8x más, sería 16, por ejemplo, ¿no? Ojo que en esta tampoco se intersectan. Entonces, lo que estamos haciendo, básicamente, es que no existe algún sistema, ¿no? Es decir, que estas rectas, vamos a ponerle aquí, rectas paralelas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las rectas paralelas son aquellas que nunca se van a encontrar, ¿no? Entonces, estas rectas, cuando son paralelas, esto significa que son paralelas, nunca van a encontrar una solución, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando se intersectan? Bueno, pues cuando se intersectan significa que sí hay solución. Si no se intersectan, son rectas paralelas y eso significa que no existen soluciones, ¿no? Es decir, que si las rectas son paralelas, yo no voy a encontrar ningún B1 ni ningún B2 que satisfaga el sistema, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Entonces, de aquí se puede hacer un análisis más completo, ¿no? Pero vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a continuar con el siguiente ejemplo, ¿no? Dice sistemas con únicamente una solución, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, que hay un número B1 y un número B2 que satisface el sistema, ¿no? Entonces nosotros tenemos 3x menos 2y, vamos a graficarlo, 3x menos 2y es igual a 4. Vamos a graficar 3x menos 2y es igual a 4, ¿no? Entonces ahora esta nueva recta, vamos a ver si me permito graficarla, en efecto ahí está. Y tengo el otro sistema. El otro sistema es 5x más 2y es igual a 12. Entonces, en este caso es 5x más y es igual a 12, ¿no? Vamos a ver, 5x más 2y es igual a 12. 5x, ok, ahí está. Bueno, no me permitió pintar la otra, ¿no? Vamos a borrarlo, vamos a borrar esto. Vamos a eliminarla. Entonces es 5x más 2y es igual a 12. 5x más 2y es igual a 12, ¿no? Y esta es la segunda recta, o la ecuación 2, ¿no? Esta es la ecuación 1, vamos a cambiarle el nombre. S2, vamos a llamarla así, ¿no? Ahí está. Entonces, ojo, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Que en algún punto estas dos rectas se van a cruzar. ¿Se dan cuenta? Es el único punto donde se cruzan. Entonces, este punto donde se cruzan es solución al sistema. Muy bien. ¿Se da cuenta? Me está diciendo que es 2,1. Entonces, a veces o en ciertos sistemas, estos se resuelven con los métodos para resolver ecuaciones, ¿no? Entonces, esos métodos para resolver ecuaciones los discutiremos a continuación, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice que el sistema o que el conjunto par o el par 2,1 es solución al sistema? ¿Por qué? Pues si se dan cuenta, vamos a sustituir. Recuerden que el primer valor siempre es x y el segundo es y, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. 3x, entonces es 3 por x, pero ¿quién es x? Es 2. Y dice menos 2y. Entonces sería menos 2 por y. ¿Quién es y? Pues y es 1. Entonces me dice que el sistema solución es 2,1, ¿no? Y vamos a ver qué nos da la sustitución de ellos. Me da 4. Y de este lado tengo 4, del lado izquierdo tengo 4 y del lado derecho tengo 4. Entonces, este par 2,1 es solución al sistema. Vamos a encontrar el siguiente, ¿no? Entonces, en el siguiente, ahora tengo 5x,
pero x es 2, ¿de acuerdo? Entonces 5 por 2 más 2y, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa 2y? Pues y es 2 por 1. Y es 12. Entonces 12 del lado izquierdo y 12 del lado derecho nos dice que el sistema tiene una solución única. ¿Por qué se dice que tiene una solución única? Porque estos se intersectan en un punto, ¿de acuerdo? Entonces aquí está ilustrado por el método gráfico, ¿se dan cuenta? Es 2, 1. Es este par ordenado. Este par ordenado que es el número B1 y B2 que da solución al sistema, ¿no? Entonces ahora estamos buscando estos dos números, que es donde se intersectan las rectas o que da solución, ¿no? Y también podemos tener un sistema sin solución. Ahora consideremos este sistema. Es x menos y es igual a 7. Vamos a escribirlo aquí. x menos y es igual a 7, ¿no? Ahí está ahora esta ecuación, la ecuación número 2. Y vamos a cambiarla por la segunda, sería 2x menos 2y es igual a 13. 2x menos 2y es igual a 13. ¿Y qué es lo que ha pasado? Es lo que les estaba comentando. Como estas ecuaciones nunca se tocan, ojo, ¿se dan cuenta? Yo hago más grande el intervalo, ¿se dan cuenta? Y nunca se van a intersectar en ningún punto, ni en el infinito. Entonces, estas rectas no poseen solución. ¿Y por qué no poseen solución? Porque estas rectas nunca se intersectan. Entonces, en este punto no es posible encontrar un número B, ni un número B1, ni un número B2 que dé solución al sistema, ¿no? Entonces, esto es el caso contrario a este ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a analizar otro. Este es un sistema con un número infinito de soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, un sistema con un número infinito de soluciones es como el de este estilo. Vamos a escribirlo, es x menos y es igual a 7. Aquí está la primera. Y la segunda me dice que es 2x menos 2y es igual a 14, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Se dan cuenta? Que esta recta es lo mismo. Únicamente lo que hice fue multiplicarla por 2. ¿Sí ven? Si yo multiplico a esta ecuación por 2, me quedaría 2x menos 2y. Y 7 por 2, 14. Entonces, cuando las rectas son las mismas, nada más están multiplicadas por un múltiplo constante, en este caso fue el 2, las rectas van a tener una infinidad de soluciones. ¿Y por qué se dice que van a tener una infinidad de soluciones? Pues porque se dan cuenta, las rectas, las dos, están traslapadas aquí. Es decir, es la misma recta. Entonces, como tienen la misma recta, estas dos rectas, para cualquier punto de los números reales, pues siempre van a ser la misma, ¿no? Entonces, eso es lo importante y lo que quería ilustrarles, ¿no? Entonces, este sistema puede ser cualquier número. Entonces, se dan cuenta, yo le puedo dar cualquier número y cualquier número va a satisfacer esta ecuación, ¿no? Entonces, de esta manera son las tres situaciones que se nos pueden presentar. Que tenga una solución única, que tenga un número infinito de soluciones o que no tenga ninguna solución, ¿no? Entonces, esto es lo que estábamos analizando. ¿Se dan cuenta? Esta es una solución única, es decir, un único punto de intersección. Sin solución, que las rectas sean paralelas, y número infinito de soluciones es que sea la misma recta. Entonces, ojo con esto para identificar las soluciones de ecuaciones, ¿no? Entonces, ok, vamos a analizar el siguiente sistema. Y el siguiente sistema es el siguiente. Dice, ¿cuáles son los métodos para resolver sistemas de ecuaciones? Bueno, el método de eliminación básicamente consiste en eliminar una variable de las dos ecuaciones, ¿de acuerdo? ¿Y cómo la vamos a eliminar? Bueno, esta se va a eliminar empleando o utilizando las operaciones básicas, ¿no? Como suma, resta
suma, resta, multiplicación y división, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a hacer de esta manera. Si nosotros queremos usar el método de eliminación, lo que tenemos que hacer es eliminar una variable, ¿no? Si se dan cuenta, ¿cómo ilustraremos este problema? Se dan cuenta, si yo sumo estas dos ecuaciones, es decir, si yo sumo la ecuación 1 y la ecuación 2, imagínense que pongo una recta aquí, ¿no? Entonces, y lo hago como una suma normal, ¿no? Entonces sería menos 2 más 2 es 0, ¿no? Entonces se elimina la variable x, ¿no? En este caso, más 3 menos 3, pues es 0 también, ¿no? Entonces, ahí de esta forma es como funciona, ¿no? Es eliminar una variable de las dos que se encuentran, ¿no? Y para asimismo despejar, ¿no? Entonces, estos métodos de igualación, ahora pasamos con el de igualación. En el método de igualación es prácticamente, o se basa en seleccionar una de las dos ecuaciones y despejar la variable seleccionada en términos de la otra, ¿no? Esto es lo importante. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Es decir, si yo tengo un sistema de ecuaciones como este, yo lo que tengo que hacer es despejar. Por ejemplo, a mí me agradaría despejar x. Entonces, yo despejo x de la ecuación 1 y me quedaría x es igual a 7y menos 5 entre 3. ¿De acuerdo? Entonces, x es igual a 7y menos 5 entre 3. ¿De acuerdo? Si yo despejara x. ¿Y qué hago con eso? Bueno, una vez que yo despeje x, la sustituyo aquí en esta segunda ecuación, ¿no? Entonces, esto es básicamente el método de igualación. Es decir, igualar una de las variables a la otra y dejando la variable seleccionada en términos de la otra, ¿no? Entonces, este es el método 2. El método de sustitución es básicamente un complemento del método de igualación, ¿no? Entonces, estos dos métodos es lo mismo. Y en el método de sustitución, pues es lo que comentábamos, ¿no? Sustituir una variable de las dos en términos, más bien en una ecuación. Sustituir una variable de las dos en una de las dos ecuaciones, ¿no? ¿Y qué sería esto? Pues es que es básicamente lo mismo. De hecho, estos dos son complementarios, ¿no? Entonces, como estos dos son complementarios, lo que tendríamos que hacer pues es lo siguiente, ¿no? Ahora, para el método de sustitución, pues es esto, es despejar una ecuación y esta ecuación sería sustituirla en alguna de ellas, ¿no? Si se dan cuenta, es la misma, ¿no? Es la misma es el mismo método, entonces yo diría que únicamente hay, de estos es únicamente un método, ¿no? Y existe el método, que es el método gráfico, pero aquí no está representado, ¿no? Porque el método gráfico, como les comentaba, en algunas veces no funciona, ¿no? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase para realizar ejercicios y problemas con estos métodos, ¿no? Entonces, si alguien tiene una duda que no comprenda, con gusto me puede escribir y le responderé a la brevedad todas sus cuestiones. Espero se estén cuidando, nos vemos en la siguiente, hasta pronto.